Saludos, heme aquí, después de 2 meses de padecer el coronavirus, heme aquí estoy. Todavía no estoy en plenitud de condiciones, tengo secuelas, los pulmones como apretados, camino media cuadra y me canso, pero aquí estamos, porque la recuperación también se trata de uno ir recuperando su cotidianidad. Y déjenme contarles, solito aquí con ustedes, lo que significa el coronavirus, las reflexiones que me produjeron. O sea que en el planeta, en el mundo entero, menos aquí, tampoco en España, ¿no? Porque los españoles nosotros nos parecemos por las pasiones, bueno, la herencia, ¿no?, de los españoles. Acuérdense que los españoles fueron una guerra civil entre ellos, entre los republicanos y los franquistas. Y entonces hay una discusión en todos lados sobre el planeta, qué vamos a hacer, porque la gente después de un año metido en su casa piensa mucho, y sobre todo en los sectores formados, en la cultura, en las universidades, en los artistas, en todo, en la política, inclusive en Europa y en muchos lugares hay una discusión sobre qué vamos a hacer con el planeta, que hay que cambiar, la superpoblación, todo lo que tiene que ver con lo que hemos hecho como cultura, como raza, y es una discusión interesante. Y esa discusión hay que tenerla en Venezuela. Pero antes de meterme por allí, porque hoy tengo como invitado a Ricardo Ríos, que es como una especie de amuleto que me ha seguido toda la vida. Rico ahora es diputado. Y cada vez que yo hago un programa, el primer programa que hice para Revolución lo hice con Rico. Buenas noches, el primero lo hicimos con Rico y así. Mi regreso lo hice con Vladimir porque se lo debía. Y Rico está, bueno, aquí con nosotros. Tengo la voz todavía medio ronca, pero dicen que suena sexy. Me dice mi esposa, que por cierto le dio coronavirus, pero a ella no le pasó absolutamente nada porque tiene muy buena salud, no en cambio yo. Imagínense ustedes que la mayoría de los amigos me escribía o me llamaba. Yo contesté muy pocas llamadas porque no había ánimo para eso. Imagínense, 25 días hospitalizado en las clínicas Caracas, al doctor Horacio Bargliela y a la doctora, ¿cómo se llama la doctora? Arelis Quintero sobre todo. Usted dirá, bueno, ¿y por qué no te acuerdas? Porque es que estaban todos enmascarados, yo no sabía los nombres. Y entonces yo me encuentro a cualquiera de los enfermeros o enfermeras que me atendieron, a las cuales le agradezco con el corazón todo su cariño, y no sé quiénes son, porque parecían unos astronautas. Entonces, cuando yo llegué a la clínica para hacerme un tratamiento, el virus se me pegó en una conversación con Vladimir, la esposa de Vladimir se sentía mal y total que era coronavirus. Y el sábado se me apareció. El domingo me hice la prueba y el martes me fui a la clínica y bueno, me dejaron ahí. El doctor me vio y me dijo, te quedas aquí. Entonces 25 días entubado, no entubado, disculpen, con unas máscaras de oxígeno que me mantenían permanentemente en los niveles que se requiere, que son 96 hacia arriba, 100, de 90 para arriba. Y esos días fueron solos, estaba permanentemente solito allí, con un televisor que casi ni se veía, pero pude sintonizar los programas de Globovisión. Bueno, vi que los había repetido, mucha gente me dijo, caramba, ya me sé de memoria el del médico. Lo he visto como 3 veces. Y todo eso, muchas gracias a la audiencia por la paciencia, porque bueno, no es fácil lo del coronavirus. Sobre todo, los amigos me llamaban y me decían, caramba, Kiko, estamos preocupados por ti porque tú tienes todos los numeritos, la diabetes, la edad, etcétera. Y caramba, cómo están las cosas. Y me asustaban, ¿no? No se crean, no era fácil. Además, cuando yo ingresé a la clínica, agradezco todo el servicio a los doctores, a Horacio y a, ¿cómo se llama la doctora? Arelis, disculpa que no me acuerdo el nombre, porque no me acuerdo de nada. Entonces, muchas gracias por todo. Cuando yo ingresé y me midieron el azúcar, tenía el azúcar en 400 y pico. Nunca había tenido el azúcar ahí. Y eso que me inyectaban insulina, yo soy diabético 2, que es de pastillita, y no se me bajaba. Y no se me bajaba, y ahí vamos a entrar en el tema coronavirus, por uno de los 3 elementos que quisiera yo aportarle a la audiencia después como conclusión de todo lo que me ocurrió con el coronavirus. Lo primero que quiero decirles es que si usted tiene algún síntoma de debilidad, fiebre, se siente mal, quebranto, lo que sea, inmediatamente recurra a hacerse la prueba y a un médico. Mire, mucha de la gente que me escribió, que me decía, toma esto y toma esto, bueno, eso se lo dan a uno en el tratamiento, porque los doctores, sobre todo los de la clínica Ávila, tienen
mucha experticia. Entonces ellos saben que el coronavirus es un virus que el organismo no registra, no lo conoce. Entonces él entra y se mete, donde hay debilidad él se mete. Y agarra y hace su efecto. Es como, uno de ellos me decía, que es como si tuviera una alcabala para detener carros y motos y de repente pasa una lancha. Pues no saben qué hacer, la dejan entrar. Entonces los doctores atacaban la diabetes, la tos, tenía una infección urinaria, me atacaron todo lo que era malo o que registraba numeritos raros, pues me lo atacaban, porque te miden todo. Yo tenía pegado un pocote de bichitos de eso, cuando unos taponcitos que me medían permanentemente y cada 4 horas me estaban chequeando. Bueno, hay que controlarse. Todos me escribían y me decían, bueno, ponte esto, tómate esta pastilla. Es verdad, muchas de ellas funcionan y muchos de los consejos que dan por ahí son efectivos. Solo que si uno se pone a hacerle caso a los amigos se arruina. Porque de todo. Yo incluso compré un aparatico que tengo en la casa, que es un rociador para hacer inhalaciones, a la cual le pongo manzanilla y le pongo eucalipto. Y me ayuda, eso limpia los pulmones. Pero lo cierto es que hay que someterse inmediatamente a un tratamiento. Mi hermano también lo agarró. Entonces él creía que tenía dengue, una cosa de esa. Y entonces tardó. Y la tardanza es fatal, porque el virus va avanzando y hay que detenerlo rápido. De manera que no haga usted lo que algunos hacen, que es que se esconde. No, yo no tengo nada. No, vaya y chequéese. Déjese de cosas. Chequéese inmediatamente. Trate en lo posible, ahora que estamos en pandemia radical, todo eso, quédese en su casa de verdad. Si va a salir, mire, donde haya bululú, mucha gente no se meta ahí, porque es un virus que se contagia. La gente cree que usted agarró una cosa y se le pegó. No, eso contagia cuando la gente habla, que sale en el aire que uno aspira y respira. Y entonces es muy contagioso el coronavirus. Y de acuerdo a su condición y también a la cepa, porque hay unas cepas, hay unas variantes que son más fuertes unas que otras. Gracias a Dios, la nuestra no era de las más fuertes, solo que mi condición sí era pues compleja y difícil. La segunda cosa que hay que recomendar sobre el coronavirus es que mantenga todo eso que se ha dicho y se insiste permanentemente, que es la distancia, el tapabocas, todo eso que lo mantenga. Ahora, gracias a Dios, bueno, si usted no tiene plata para pagar una clínica, o si no le gustan los hospitales públicos, o si llega al hospital y no hay nada, pues no hay cómo servirle, bueno, hay muchas opciones. Hay ahora, eso que mi abuela me decía, que antes los médicos iban a la casa, bueno, eso ahora existe, hay unos servicios que están todos en las redes que usted puede ir e inmediatamente le dicen qué hacer. De manera que manténgase controlado, cuídese usted fundamentalmente. Y el tercer elemento que quiero señalarle es que el virus tiene un componente emocional muy fuerte. En el caso mío, el azúcar se me subió eso por los nervios, estaba muy nervioso. Yo estaba una noche me cambiaron la máscara y me pusieron una máscara que era como un soplete. Y yo no estoy acostumbrado. Entonces yo, bueno, respiraba, pero fajado ahí peleando con el oxígeno. Y cuando llegó la noche, yo con esto no voy a poder dormir. Porque bueno, de chiquito yo cada vez que tengo problemas o alguna situación, me pongo toda la noche a pensarla y le busco escenarios y cómo salir y no duermo. Imagínense ustedes con el coronavirus. Entonces tiene un ingrediente emocional muy fuerte que hace que uno se ponga muy nervioso. Hay gente, yo tengo el cuñado de mi hermana, Freddy Salcedo, que cada vez que se queda solo, y como no anda solo, porque el coronavirus hay que asumirlo uno mismo, porque hay que proteger a los demás. Bueno, él sentía que se iba a morir. Y todo te estimula. Hay una reflexión que hay que hacer sobre el país. Para terminar, fíjense, esta situación que se vivió en la elección pasada, que la gente no quiere votar, no porque este o a cual le dijo que no. Por cierto, ahora todo el mundo quiere votar, sobre todo los partidos. Una vez que cumplieron con su acuerdo con Donald Trump, pues ahora quieren votar. Es que no hay más salida que esa. Pero bueno, lo cierto es que la dinámica política, que es muy dura, muy fuerte, ahí está lo de las vacunas. Una cosa que se resolvería tan fácil como nombrar una comisión de uno y otro lado y revisar, y esta es, y hacer unas recomendaciones, bueno, se ha convertido en un torneo de quién es el culpable. Entonces, esas situaciones en las cuales se exagera, se miente, hay mucho fake news,
muchas cosas que son verdad, ¿cómo no? Pero muchas mentiras. Y la diatriba política le mete un elemento de odio, rabia, cosas que carga el ambiente y nos pone, oye, que nos queremos ir del país, aquí no se le ve salida, no hay destino. Esa emocionalidad que tiene el país con el coronavirus, cuando se tiene el coronavirus o alrededor del coronavirus, crece más, porque el coronavirus mata. Y eso que me pasaba a mí, que todo el mundo me decía, concha, la caramba, que nosotros creímos que no ibas a llegar a home. Bueno, eso va afectándolo y el que padece el coronavirus, bueno, se pone muy nervioso y uno termina matándose uno mismo de tanta cosa que lee. Porque, bueno, que si la vacuna esta no sirve, que si aquella sí es mejor, que si el amor que consiguieron unas bolsas, que el hospital tal no sirve, que no sé qué, uno termina, todo el entorno produce que la emocionalidad sea muy fuerte. Y ese es un elemento que está poco tratado en cuanto al coronavirus. De manera que hay que pedirle al mundo de la política y al país mismo, oye, que tengamos una actitud distinta, que ayudemos, porque cada vez que uno entra en pánico y nervios, pues el organismo se debilita, manda azúcar, etcétera, y por ahí se mete el virus. Hay que tener una actitud diferente, como la que se está dando en Europa en los debates sobre qué hacer, cómo comportarse a partir que sacamos de la pandemia. Todas estas cosas se las voy a ir contando a medida que vayamos normalizando el programa. Vamos a ir piano a piano, pero no es cóbalo del coronavirus. Y sobre todo ahorita, antes uno sentía que el coronavirus estaba lejísimo, ahora todo el mundo lo padece. Bueno, uno mismo, me enteré por lo menos que Román Lusinski agarró coronavirus, ya escribió que está bien. Guaidó agarró coronavirus. Yo estaba viendo el televisor que medio se veía y un día había Diosdado que hizo unas reflexiones muy duras sobre un momento que sintió que se iba a morir, que se quitó los tubos. Casi todo el liderazgo, la Cava, los líderes políticos, Timoteo, han padecido el virus. Deben entender que esa situación no puede ser tratada con mezquindad humana, que hay que hacer todos los esfuerzos para convertir el tema del coronavirus en un tema nacional y juntos todos como nación enfrentarlo para que nos cause el menor daño posible y tranquilizar a la gente y darle paz, optimismo, que esa es la fuerza con la que se combate el virus. Vamos al corte y regresamos entonces con nuestro primer programa después de 2 meses de ausencia. Seguimos con Psiquicosis. Agradezco a todas las personas que me escribieron, llamaron, que se comunicaron en las redes preocupados por el coronavirus, por mi salud. Le agradezco a todos las cosas bellas, bonitas, la preocupación, caramba, al canal que respondió, a Gustavo, a Raúl, caramba, que fueron fundamentales en la atención, en todo lo que me hiciera falta. Pues, el canal se portó bastante bien y todos los trabajadores me escribían, no, a todo el mundo. No hago una lista porque la lista, el problema es quién falta. A los doctores, a las enfermeras y enfermeros, a todo el mundo, muchas gracias, porque no leí ninguna cosa de esa fea. Aquí está Ricardo Río con nosotros. Tú sabes que hay una gente que se dedica a eso, pues, pase lo que pase, te insultan. Bueno, el caso de David Capela. Tú sabes que David Capela estaba en una habitación al lado mío. Oye, pobre muchacho, vale, tan joven, me dio muchas... Yo he perdido varios amigos jóvenes también con esto del coronavirus. Lo primero, oye, qué bueno que te saliste de ese tacle, porque ahora sí lo dice uno con tranquilidad, estábamos todos chorreados. Y porque tú tenías todos los tickets. Y entonces que haya salido bien nos alegra mucho, de verdad. Eso me da mucha satisfacción y puedes decirlo, pues puedes decírtelo en tu cara también delante de un gentío. Además me parece una muy buena idea eso de que tengas un editorialosis y entonces descargas todo en el primer negro del programa, así uno habla. No, eso es por esta oportunidad. Oh, vale, buena idea, no tienes tu no editorialosis. No es el formato. Más bien sobre eso, tú sabes que como no tenía nada que hacer, me puse a leer todo. Ajá. Y bueno, tengo unas ideas que voy a discutir contigo en la parte inicial. Pero fíjate, David Capela, un día me llega el enfermero y me dice, mire, entró un muchacho de Portadas allí, aquí al lado suyo. Y ese entró más nervioso que usted. Ese entró muy nervioso. El elemento emocional tiene que ser parte de la radiografía del coronavirus. Hay que lograr tranquilizar, no generar pánico. Y eso no quiere decir que nos estamos oponiendo a que se diga la verdad sobre la situación. No. Cuando usted vaya a decir algo, certifíquelo, refréndelo.
Para eso, por eso yo confío mucho en el periodismo, porque el periodismo es profesional. Yo me No eché anda un diciendo rolo de mentiras. susto porque en una misma sentada se me fueron, no muertos, sino enfermos hospitalizados, mi hermana, Tu hermano. su esposo y su único hijo. Es tanto me angustié que me dio fiebre. Sí, Sí, y eso que yo aparentemente estaba cooperando, se formó un equipo de apoyo y tal. Oye, y la gente del Hospital de Clínicas Caracas realmente hay que agradecerle sí, el gigantesco muy esfuerzo. profesional. Muy profesionales y muy humanos, ¿viste? Y El trato además, es bien humano. ya saben cómo tratar el virus, Así es. ¿saben? Claro, eso depende también de la condición que tú tengas, de la cepa que adquiriste. Ahorita la brasilera esa está haciendo estragos y, y de los nervios, ¿no? Pero nunca se habla de la cosa emocional. Yo como creo que el país está muy desesperanzado, me he dedicado a estudiar el tema. Y cuando estaba allí, vaya, te pones muy nervioso, porque todo lo que rodea el coronavirus es muerte. NASA se puso a hacer revisión en las redes del tema de las psicopatías conexas con el COVID y hay cosas muy, muy fuertes. Hay generación de angustia, de claustrofobia, paranoia y una serie de enfermedades o de, yo no sé si todas eso sean enfermedades, los psicólogos y los psiquiatras son muy delicados con esas clasificaciones, pero de sintomatología psiquiátrica que han comenzado a hacer tantas que ya lo estudian como fenómeno científico interesante para la prosecución de las secuelas del virus, porque ha dejado personas pues con cierta discapacidad social por eso. No es Sí. fácil, es que yo no se ríe porque bueno, tú eres reilón y tal, pero no es fácil pensar que uno pasó 25 días, fue 25 días, 25 días. parado frente al pelotón de funcionamiento, se mojaría la pólvora, traería, dirá, si paren hoy. Eso tiene que ser algo espantosamente angustioso y de verdad que ahí tener calma es un buen consuelo. El refugio espiritual también, y no está de más. Yo noto que tú regresaste con bastante reflexiones sobre la filosofía de la vida, la razón del ser y cómo estamos ¿Cómo no? tratando al planeta así. Y yo creo que eso es un sano encuentro consigo mismo. Eso no nos sobra, porque uno que vive el día a día, las noticias, qué van a decir mañana en las redes, no sé qué, de repente como salís y ves pasar el tropel y entenderlo, oye, te hace como más grandecito, vamos a decirlo en términos hippie, creciste. Bueno, tú sabes que No de tamaño, estás igual, cuando, pero cuando uno sale del hospital y te mandan para la casa, hay un tratamiento, porque las secuelas son duras, sí. muy duras. Y caramba, quitárselas encima requiere mucha voluntad. Y yo amo la vida, toda la vida. Eh, mis tantos años, por cierto que cumplí años estando solito ahí en el hospital, pero los tantos años que he vivido, bueno, apreciando colores, olores, sabores, amor, música, comer, la vida, pues, La luz. la luz, el sentirme vivo. Sí, sí. Y todo yo peleo y estaba ahí, o sea, a mí el coronavirus no me va a ganar. La verdad que yo nunca me sentí derrotado, sí asustado. Bueno, cuando yo vi a Diosdado, lo vi porque el televisorcito ese estaba muy dañado. Lo vi afectado, bueno, porque lo que le pasó fue duro. Dije, yo espero, y lo dije ahorita, que el liderazgo entienda, sobre todo los que lo han padecido, que la gente en Venezuela está como en la intemperie, ¿no? Y que requiere de un enorme esfuerzo, que no es ese de quién fue el culpable de que la vacuna llegue o no. Traigan la vacuna, hagan todo el esfuerzo para ponerse de acuerdo, porque primero la gente, eso hay que reforzarlo. Y luego, en vez de estar, yo lo veo igualito, como si aquí no hubiera pasado nada. Ahorita la Semana Santa, dice Jesús seguía en una reflexión que hace, Yo que la es un leo. pueblo cristiano, pero no se nota. Estamos cargados de odio, de rabia. Bueno, hagamos un paréntesis, eso se viene diciendo hace tiempo, pero no ocurre. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación de las peores Sí, frente al pero coronavirus. ahí hay que decir las cosas con la debida responsabilidad y la debida seriedad. Primero, yo creo que hay que hacerle caso a las voces científicas, porque tienen demasiado tiempo estudiando el comportamiento de los virus y precisamente gracias a ese conocimiento que tan rápido se pudo hacer una vacuna. Una vacuna lleva de 8 a 10 años, en algunos casos lo ha llevado. Y luego el estudio de las mutaciones de virus es lo que ha permitido adecuar las vacunas anuales, pero son un montón de años acumulados.
Eso permitió que todas estas técnicas RNA fueran utilizadas por Pfizer para una vacuna con tan buena reputación. Y además mezclaron en el debate de las vacunas el debate político con mucha ignorancia. A mí que me diga que Putin es comunista va a tener que mandarme a decir respecto a cuál manual, para no decir más cosas, porque de verdad ese es cualquier cosa menos apegado a los preceptos del marxismo-leninismo, dirían los hermanos Villegas. Pero el concepto importante aquí es que la información científica es verificable, repetible y además cuestionable. Si a ustedes ponen un tratamiento para el azúcar y no baja, se lo quitan. En cambio, que si usted viene y se mete un sancocho de pata de gallina con las alas incluidas, porque eso salvó a la señora Ramona y resulta que lo que la salvó fue una pastillita, entonces usted cree que las alas de la gallina cura. Y gracias a Dios que la ciencia ya nos sacó de eso. Entonces, yo no digo que no se tomen todos los menjunjes que quieran, voy a tomarse lo que le dé la gana, porque a fin de cuentas la humanidad experimentó con eso para salvarse. Pero la humanidad experimentó y llegó a conclusiones. Hay que hacer caso a los médicos. Vamos a ir al corte, señor Ricardo Ríos, que ahora es diputado. Por ahí tenía la chapa, pero... Ese para pasar por la alcabala para venir para acá. Vamos al corte y ya regresamos. Seguimos con Ricardo Ríos, diputado de la Asamblea Nacional, que por cierto dio un stand-by ahí, mientras el coronavirus está en la situación que está. Tengo entendido que los han vacunado, pero que hay un 30% de los diputados que no se vacunó. No, hay una vacunación dantesca en el sentido de que lo vacunan como en los círculos del infierno. Primero los principales, después los primeros suplentes, después los segundos suplentes. Entonces, lo de dantesco es por los círculos del infierno, de la Divina Comedia. Y no han culminado ese proceso. Y lo mismo con el personal, mismo con el personal han vacunado. No es, digamos, 100% estricto, como no es nada en ninguna parte del mundo, pero sí mantienen el rigor y el control. A todos se les escapa un rolling, pero pasa. Dentro de las muchas cosas que leí, en el mundo pasa más o menos igual. Tú sabes que la vacunación ha sido segmentada. Primero los de edad avanzada. Y los médicos. Exacto, los médicos, etcétera. Y más o menos aparece el mismo porcentaje, un 30% que no. Uno, porque no le gusta, no le cree, después del discurso de Trump, de que eso era una cosa, las vacunas eran para matar a la gente y que no, eran peor remedio que la enfermedad y todas esas barbaridades. Pues hay gente que lo creyó. No para nada, para que al final rectificar y se vacunar. Sí. Entonces, es como normal. Igual, fíjate, esta peleadera, que hasta hoy, ahí están, que lo que da es vergüenza. Sí, da mucha rabia. Porque el gobierno advirtió que no iba a permitir la AstraZeneca. Lo dijo antes del acuerdo. Entonces, pues apareció, no es esta. Y además no te la voy a dar porque tú te vas a robar la vacuna y se la vas a poner a tu mamá. Y entonces tiene que ser una gente. Entonces empieza el desconocimiento. No, tú. Y eso no solo es un triste espectáculo. En Estados Unidos llegaron a 4 millones de vacunados diarios. Y hay un esfuerzo en el mundo. Y con todo eso el virus no retrocede. Todavía sigue teniendo esa fuerza y hace estragos. Entonces, no es ese el comportamiento. Además, yo lo he dicho, hay millones de maneras de resolver la diferencia. Con gente, como tú dices, del área científica que diga, esta sí, esta no, pero es que busque camino. Pero como no es la intención, sino seguir sacándose los ojos y puñalero y todo eso, pues no estamos haciendo lo debido y el pueblo venezolano necesita la vacuna. Fíjate, uno se podría poner, ¿cómo que se llama? Maximalista. Y decir, dejemos la peleadera porque aquí lo que falta es votar. Y de ahí para adelante uno morta la política nacional. O sea, empezando como por el final, pero son razonamientos conclusivos, no deductivos. Con respecto a la polémica, a la diatriba estéril, atroz, inhumana y fea, y perdonan también la palabrita, ridícula, con la cual se está abordando el debate de las vacunas en Venezuela. Piensen sistemáticamente en lo que pasó cuando el gentío se fue a bailar en carnavales, porque hubo propaganda por televisión que llegó a decir, controlamos el virus, ahora vamos a la no sé qué. Eso fue una irresponsabilidad del tamaño de un rancho para 4 familias y ocasionaron una relajación de la precaución social. Esa campaña nunca debió existir y ocurrió en canales de televisión, no en este. Este siempre ha sido
más bien el más conservador. En Globovisión es bien conservador con la cosa de las 3M y eso. Y además nos reunimos, viene el pico y después aparece una variante que podría ser muy virulenta. Podría tener mayor capacidad de contaminación, de expansión, esta P1 y P2, que la detectaron en Manao. Y entonces la respuesta a eso era 7 por 7 por 14 por 2. Eso no se juega. Les estalló en la cara y finalmente Dios mío, pobrecita mi mamá, yo felicito al presidente Maduro por su última alocución en la cual puso los puntos sobre la CIE en cuanto a la responsabilidad social que hay que tener con respecto al virus. Muy bien, señor presidente. Listo, hasta aquí llegué yo en mi vida pública. Pero eso hay que decirlo. No puede ser que los generadores de opinión se den el tupé de andar acusándose para ver quién mete o no mete cuál vacuna. Vamos con AstraZeneca. AstraZeneca tiene 39 casos en 14 millones de aplicaciones. Una cosa así fue. Eso es una barbaridad de chiquitico. Es decir, yo tengo un primo que murió por una lesión con un rayo que le cayó allá en el Catatumbo. Muerto. Eso quiere decir que los rayos matan, sí. Cuando haya rayos, cuídese, sí. Pero eso no quiere decir que todo el que salga le va a caer un rayo en la cabeza. Ese mal manejo de la estadística, que tiene que ver con la fantasía, que lo usan mucho para las campañas electorales, la manipulación de encuestas, etcétera, en este caso no tiene sentido, porque es que estamos llevando a la gente a un estado de irresponsabilidad social. Yo vivo diciendo en mi edificio, hay 3 antivacunas muy furibundos, y yo le digo, díganle más, para cuando lleguen las vacunas, primero me vacune yo y ustedes no, y alcance para mí. Pero eso no puede ser la razón del Estado. La razón del Estado tiene que ser promover una vacunación masiva. En consecuencia, para mí fue un error tanto tratar de imponer AstraZeneca como rechazarla. Porque los argumentos científicos para el rechazo de AstraZeneca no son válidos. Son alertas, precisamente por el control que hay en Europa sobre las vacunas, que ante semejante pequeña cantidad, esa tan baja incidencia, prendieron todas las alertas, es lo que nos dice cuando la dejan pasar que hay mucha confianza. Ahora, Rico, eso es muy importante entenderlo. Sí. Eso cura, eso evita y eso previene. ¿Que lo cura todo? No, pero es que el manejo de la estadística es tan tonto, Kiko, que yo se me puse por vago que soy. no, esto no es matemático. Por eso, por vago sobre todo, me puse a sacar la cuenta de la cantidad de gente que ha muerto en accidentes de tránsito, que iban sentados en el asiento de atrás en los Estados Unidos. Y mi conclusión es que como eso aumentó, la vacuna Pfizer es pavosa. No puede ser, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, así estamos razonando. No puede ser. Así no se puede razonar la ciencia. Fíjate, en la guerra de Vietnam, en los años 60, 70, las imágenes que transmitió la televisión de la guerra, los bombardeos, todo eso, y los cadáveres que venían envueltos en la bandera, produjo un impacto muy fuerte en la sociedad americana. Bueno, por eso terminaron saliendo, negociando la salida de los Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Bueno, por la cantidad de jóvenes que perdieron la vida allí. Y a partir de ahí, los Estados Unidos no permite que hagan ese tipo de grabaciones cuando hay conflictos bélicos. En la guerra del Golfo, nada, parecía un juego de Atari aquello, ¿no? No se permite. En el caso de Venezuela, cuando el 27 de febrero, sí, bueno, las imágenes también después fueron, yo no diría que censuradas, porque eso no es un tema de censura, sino sí, como es, oye, ya va. Porque todo eso influye en el ánimo colectivo y es parte también del problema. Ahora, lo que estamos viendo en Venezuela, sobre todo en las redes, que son un caldo de cultivo de la maldad de los laboratorios, y yo siempre lo he dicho, ahí lo que hay es puro, unos señores insensibles de ambos lados, sí, ¿no? Que son capaces de desearle la peor cosa a cualquiera, de decir cualquier barbaridad. Yo creo que hay que llamar, oye, hacer un llamado a la sensatez, chicos. Sí. Hacer un llamado a la sensatez, oye, hay que cuidar las cosas, ver quién las dice, los soporte. No se trata de esconder nada, no, de eso no se trata, pero tampoco de contribuir al pánico que hay en el país frente al coronavirus. Es correcto. Eso lo vamos a hablar cuando regresemos. Fíjate que ya se nos fue el tiempo y vamos al corte. Así es. Seguimos con Ricardo Ríos, diputado. Eso te comentaba sobre la guerra de Vietnam, lo que pasó aquel 27 de febrero, lo que pasó en Ecuador.
esos videos de la gente muriéndose en la calle. Yo vi una entrevista que hizo CNN a quien era el ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Lenín Moreno y decía, mire, eso no está pasando, eso es un montaje, era parte de la guerra política. Sí, señor. Pero la impresión que quedó es que en Ecuador aquello era horrible. Entonces, yo leo que mucha gente dice, va a pasar lo de Ecuador. Momentico, pero lo de Ecuador era un montaje. Entonces, hay que tener cuidadito con esas cosas. Y saber leer, Kiko. Yo me opongo a sanciones porque la gente diga lo que le dé la gana. Claro, La libertad de expresión es un precepto del periodista, sí. pero hay que exigir responsabilidad. Así es. Porque hay que saber leer. Fíjate, el nuevo virus P1 y P2 es más letal que el anterior. Y empezó en carnavales. ¿Y cuántos muertos hay antes y cuántos muertos hay después? Hay como 200.000 a 100. Entonces más letal era el anterior. Así es. Pero esa letalidad no se mide así. Eso es una especulación para generar angustia. Hay que esperar que los científicos hagan la secuenciación del virus, como lo explicó con nitidez esa mujer que es una canoniza que se llama Flor Pujol, que ya debe tener la garganta así de tanto explicar cómo son los virus y qué son las mutaciones y por qué las vacunas sí controlan a la influencia de los virus, incluso cuando mutan. Si mutan mucho no, entonces se hace una nueva vacuna y ya está, que controle la anterior y controle la nueva. Pero se arranca diciendo que tiene una letalidad terrible. Bla, bla, bla. Y entonces ahora uno pasa del relajo de Semana Santa a la claustrofobia, perdón, del relajo de carnaval a la claustrofobia de Semana Santa, más o menos, porque hubo una pila de sinvergüenza que se fueron a bañar a la playa, sin vergüenza, no tiene nombre, de que te hayan salido en grupo después de haber visto todos los picos que hay en todos los edificios. Porque después vienen los cuentos. En este edificio han sacado 7 muertos. Yo no vuelvo a coger el ascensor. ¿Tú has vuelto a ver a la señora Fernanda? No, ya se movió para Miami. Mentira. La consiguieron en un saco, ella le trae la morgue. Y empieza una fantasía espantosa y uno a llenarse de terrores. Responsabilidad es la clave, calma es la clave y lávese la mano, mantenga el distanciamiento social, póngase la mascarilla. Eso no es tan complicado y no salga si no tiene nada que hacer en la calle. Así lo vayan entrevistando en Globovisión. Fíjate, pero yo no estoy de acuerdo contigo en que la gente es sinvergüenza. Ya va, porque es un problema. Rico, un año con coronavirus y hemos tenido, oye, medidas fuertes cuando las cosas trancan todo. Voy a crear una palabra, Mira, poca vergüenzura. Mira, en Italia, aquí Maduro extendió la temporada fuerte, cerrado todo el mundo, nadie se puede mover, hasta la semana que viene. Bueno, en Italia lo metieron hasta el final de mes. Así es. Entonces no, no, un momentico. Seriedad. El Estado, el liderazgo, debe ayudar y contribuir a que esa gente que pues, no haya que hacer, porque está un año en su casa, se le generan todos esos problemas que estamos hablando, que es lógico que tenga ganas de salir. Bueno, eso es lógico. Ahora tienes que explicar e insistir, convencer, porque estamos frente, fíjate en Europa. En Europa. Está bien. Yo me meto ahí. Está bien, está bien, está bien. Hay una reflexión sobre el planeta y lo que le hemos hecho los seres humanos. Porque en la pandemia el planeta ha mejorado todo. Hasta la capa de ozono se ha recompuesto. Sí, señor. Los animales, toda la selva. Los delfines están nadando. Bueno, porque libertad. No hay la carga de los ruidos, todo eso, no hay más. Los terremotos disminuyeron. Entonces hay gente que dice, tenemos que ir a una humanidad más emocional, que piense menos en los negocios y más en la gente. Eso que estamos hablando. Fíjate, hay un escritor... Permíteme un asunto. Cuando uno se pone a pensar en lo de Venezuela, te lo voy a poner ahí porque este es un tema que voy a asumir ahora como fundamental. Uno se pone a pensar en Venezuela, aparte de la golpiza esta, el odio, la confrontación que tanto daño ha hecho, que ha destruido el país y que le ha quitado destino. Bueno, uno agarra y dice, bueno, para recomponernos, para que haya agua, luz, gas, todo eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, que la industria petrolera se recupere y produzca 3 millones de barriles para que los ingresos den para eso. Pero para que la industria petrolera recupere los 3 millones de barriles hay que meterle como 70.000 millones de dólares y eso es pagarlo en 10 años, pero resulta que todo lo que está ocurriendo en el mundo es que hay menos consumo de gasolina. Esta competencia de los carros eléctricos, que se dice que dentro de 30 años ya no va a haber carros de gasolina. Bueno, la industria petrolera está amenazada de ya no ser tan fundamental para la humanidad. Para que te asuste dentro de 10 años, porque en el 2000 dijeron que en el 2030 el carro dominante era el eléctrico.
Así Y es. van 20. Y ahí van. Entonces, lo cierto es que esta industria nuestra, para recuperarla, necesita una inversión que a lo mejor es poco productiva porque no va a dar, no va a haber cómo. Ese es un temazo, ese Sí. es un gran tema. Luego, fíjate, eso sirve para meterse en un tema que me angustia mucho y te lo planteo con la angustia. Yo soy UCBista, amo mi UCB, la casa que vende de la sombra. Pero lo que yo veo a los UCB protestando porque les depositaron en el carnet de la paz, está bien porque es el sueldo, pero no veo preocupación por el destino de las universidades autónomas, esas grandes universidades, que antes hacíamos marchas para el presupuesto de cuerda todos los años, pero que ahora son impagables, porque no hay plata, el país no tiene plata. Entonces las universidades tienen que ver cómo van a poder sobrevivir. La UCB que es tan grande, que tiene tanta gente, ¿cómo? Fíjate que se le cayó el pasillo de ingeniería, de arquitectura. No, y humanidad, entre humanidad y tierra de nadie. Sí, y yo vi unos videos de la UCB, todas las saqueadas, como está saqueada la luz. Entonces, esas universidades, pagarlas es un problema. Esa debería ser una discusión. Porque además, el streaming ha cambiado la educación. Ha cambiado las maneras de relacionarse. Los hoteles están ahorita preocupados porque las convenciones de las empresas ya no las van a hacer, con Zoom las van a reponer. Entonces hay unos cambios en educación, las carreras, todo eso. Entonces hay que discutirlo, se ve. Claro. Ese liderazgo que tiene ahí como 20 años porque no hacen elecciones, ese liderazgo no tiene fuerza para meterse en esa discusión. Yo vi un documento que sacaron unos profesores, vamos a ponernos de acuerdo con eso. La intelectualidad venezolana. Ese documento lleva... Creo que va a los 6 meses en el Consejo Universitario que no es tomado en consideración. Bueno, pero tienen que discutirlo. Los UCBistas, los universitarios, la cultura tiene que ser un tema. Aquí ya no hay salones de arte ni nada de eso. Hay que meterse en ver cómo hacemos, no solo gas, luz, cómo hacemos para un estado petrolero que ahora no tiene los mismos ingresos y tiene que ver cómo sale para adelante. Vamos a ir al corte y regresamos. Ricardo Ríos con nosotros. Y a ustedes también se lo planteo. ¿Cómo vamos a hacer para tener agua, luz? Estamos condenados a vivir como Cuba. No. En serio, en un estado en el cual a veces sí hay agua, a veces luz, no sé qué cosa, sobrevives pero no avanzas al desarrollo. Hay un debate que se va a dar en la Asamblea Nacional sobre la reorganización de la vida cotidiana que tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado venezolano para gerenciar los servicios. Y es el debate sobre las ciudades comunales. Esa es una estrategia política de control rígida, una reproducción del Soviet Supremo, pero por otro lado en el mundo se está dando una discusión sobre si la ciudad es una alternativa de vida para el desarrollo o por el contrario las capacidades de información y comunicación permitan un retorno a lo que el escritor y filósofo venezolano Arnaldo Esté ha mencionado, la aldeización del planeta. Y es un debate bien interesante porque en esta pandemia nuestra vida se redujo a no más de 4 o 5 kilómetros a pie de nuestra casa. O sea, ese es el tiempo de vida diaria nuestra y es más pequeño que el municipio. Entonces es una discusión que hay que darla para ver, porque por otro lado la experiencia china o coreana de las comunas compulsivas arruinaron al país hasta la hambruna y la matanza masiva. O sea, no es un debate elemental el que estás planteando un problema de cómo mantener los niveles civilizatorios con un cambio organizativo de la sociedad en su cotidianidad. Ese es un debate súper importante y ahí cabe perfectamente la pregunta que te hiciste sobre las universidades. El concepto de enseñanza a distancia, primero que tiene como no sé cuántos años, yo he dado clases por teléfono, no sé desde cuándo, pero es decir, la educación a distancia existe desde por lo menos... La pandemia aceleró. La pandemia aceleró y nos permitió descubrir nuevas aplicaciones que estaban en la red desde hace tiempo y que no las habíamos usado. La Facultad de Ciencias y en general la universidad con el proyecto Saber UCB y el aula virtual, creo que la mitad de las clases poco menos de la mitad de las clases que se dan en la universidad o son digitales o son digitalizadas. Es decir, en eso la universidad no está atrás. Donde yo creo que está muy atrás la universidad es en pensar hacia dónde va el país y con qué esta universidad, qué vamos a hacer para que quepa en ese país. Esta universidad cumple 300 años, no es poquita cosa. Pocas universidades en el mundo tienen más de 100 y nuestra UCB va a cumplir 300 años en diciembre.
Bueno, eso es tan grave que no hayamos abierto un debate nacional sobre el destino de la educación superior, la ciencia y la investigación en Venezuela, cuya comisión en la asamblea la preside un joven que fue presidente del FCU, Ricardito algo. Sánchez. Ricardito Sánchez. Y que ese debate no esté convocado y que lo que esté convocado es un debate clandestino sobre una nueva ley de educación para que los obreros voten para elegir al rector. Decía, a eso, al control político, se reduce la reflexión de la construcción del modelo político, económico y de desarrollo de la Venezuela que se nos viene encima. O que, mejor dicho, cómo nos quitamos de encima esta Venezuela que nos cayó. Ese debate requiere de una renovación importante de las universidades, en particular de la central y en particular de sus autoridades. Yo soy miembro del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, yo tengo ahí 8 años y ya está. Ya, yo no iría más nunca a una elección de nada en la universidad. Si a mí me piden dónde vas tú a cooperar, en la escuela de matemáticas, formando matemáticos para que sean investigadores en matemáticas, sin caer en fantasía de gente que no entiende muy bien la cosa y entonces tiene una ferretería y dice, aquí lo que hace falta es nueva tecnología y no sé qué, y hay que acabar con los abogados. Ese señor no sabe nada de educación superior, lo ha dicho en varios programas públicos, no lo voy a citar, pero por lo menos le cito la profesión, porque hay que dejar de piratear el debate. El debate no es efectista, el debate no es arrancaplauso, el debate es profundo y es serio. Mira, uno de los grandes crímenes que se han cometido contra Venezuela fue haber derrochado el bono demográfico. Nuestro grueso de la población durante todo el chavismo ha sido entre 15 y 45 años. Ahí está el futuro del país que debimos formar, ingenieros, técnicos, la gente que tú estás describiendo que ciertamente apunta a los principales centros de estudio, y también los reflexionadores y los poetas y los pintores. Yo no sé de dónde sacaron ese concepto de educación de que uno es una especie de aprietatuerca tecnificado para ser un profesional. Eso es mentira. La mayoría de los aprietatuercas que no saben hacer más nada es lo que llaman imbéciles. Esos no saben hacer nada. Los duros de las profesiones son los que son poetas, creativos, críticos, organizan sindicatos, tienen 3 mujeres y 2 hijos. Eso es una cosa difícil, la creación científica. Para que la reduzcan a que necesito un empleado que me sepa aplicar Excel. Ese no es el debate. Ese debate lo han traído aquí a la televisión y yo creo que deberíamos recuperarlo porque para donde va Venezuela es para donde va la ciencia, la investigación y la organización social acorde con lo que nos dejó la pandemia. Esos grandes edificios llenos de señores trabajando de 8 a 2 y de 8 a 2 y de 1 a 5 no hacen falta. Entonces, ¿qué hacemos? No lo vamos a tumbar, que harán como las pirámides, pero son un gasto energético y son un gasto de trabajo y de transporte que puede ser sustituido por el teletrabajo, que sociedad viene detrás de eso. Ese es el debate para dirigir al país. Eso creo yo. No, así es. Creo que Venezuela necesita repensarse. Claro. Porque la entrada económica garantizada por la industria petrolera no va a ser la misma. Entonces necesitas ver cómo produces ingresos para que la gente viva mejor. Eso significa una apertura hacia el sector privado por parte del Estado que le permita verlo como un socio. Fíjate las posiciones que ha tenido Fede Cámara. Hay gente que le ha caído encima, pero a mi juicio merecen un aplauso por la honestidad y atreverse a decir, bueno, nosotros podemos comprar la vacuna, nosotros podemos ayudar. Eso es tremendo, eso, que el presidente de Fede Cámara haya dicho, yo colaboro vacunando a mi gente y te quito ese peso de Estado, me parece uno de los aportes más emocionantes que yo he visto en Venezuela. Yo lo apoyé en una declaración aquí mismo. No, aquí no fue, con Vladimir. Pero yo lo apoyé y por supuesto que eso hay que apoyarlo con cuanta mano uno pueda levantar. Que la gente pueda resolver y que haya una sociedad abierta para las soluciones. Es la parte de la riqueza que no tenemos. Petróleo está ahí, hay que sacarlo muy bien. Mira, Rico. En estos días leo, Baltasar Porras declara al gobierno que le va a dar unas cachetadas si no mete la AstraZeneca. Yo, Baltasar Porras diciendo eso. Al ratico apareció la conferencia episcopal, comunicado, mira, yo no dije eso, yo lo que estoy diciendo es que la gente primero y todo eso. Así fue, yo vi. Así muy buena declaración. La iglesia tiene un papel fundamental. Hace falta que la cultura, que los artistas, que las universidades, que todo eso contribuya a sacar el debate del odio. Así es. Porque están como muertos, están calladitos. Necesitamos un país activo que en vez de quedarse en su casa, que tiene que quedarse, salga por streaming o por donde sea, por sus espacios, a pelear porque Venezuela salga adelante.
Porque si Y- no, y a bueno, resolver, imagínate, a nos quedamos, resolver. yo cuando digo como Cuba, no es porque yo tenga nada contra Cuba. Yo sí Cuba, tengo mucho, lo que está viendo Cuba no debería vivirlo en ningún otro país. sí, pero fíjate, los cubanos en momentos de su historia abrían la economía. Pero entonces pensaban los más radicales, no, el comunismo, la revolución, entonces la cerraban. Y en eso, bueno, ensayo y error perdieron mucho tiempo. Y vida. Sí, y además por estar discutiendo unas cosas que están comprobadas en la historia, que no No sirven. sirven. Ese control del Estado, de todo eso no sirve. Bueno, eso hay que decirle a los chavistas con su discusión de las cosas de las ciudades comunales. Una ciudad comunal que pretenda reproducir el fracaso de la Unión Soviética va a fracasar como la Unión Soviética o construyen su muro. Así es. Gracias, Ricardo Río, por estar con nosotros y a ustedes, a todos los que ven este programa, por su paciencia, por su solidaridad, por su cariño, porque se da cuenta uno que uno no está tan solo. Ay, bien bueno que estés curado, Kiko. Todavía me falta.